Bien, bueno muchachos, espero que ustedes y su familia estén bien. Esta es la clase de unidades de medida para segundo medio. Bueno, empezamos. La clase de unidades de medida, la verdad es que era una clase bastante entretenida según yo, ya que hubiésemos hecho un experimento en el patio del colegio, que era crear unidades de medida, y con las unidades de medida que ustedes hubiesen creado, hubiesen tenido que medir algunas cosas que hay en el colegio, por ejemplo, la altura del kiosco, la altura de la puerta de la sala, el largo del patio, cosas así. Bien, las preguntas que yo iba a hacer como preguntas guías para poder saber qué es lo que ustedes sabían respecto de lo que son unidades de medida son estas. La que me interesaba más que ustedes respondieran, aparte de qué creían ustedes que eran unidades de medida, es qué unidades de medida ustedes conocen. Unidades de medida no es lo mismo que variables físicas. Por ejemplo, si yo les digo 50 metros, bien, esa es la unidad de medida, es el metro. La variable física que se está midiendo con esa unidad de medida es, no sé, largo, distancia, longitud. Bien, otra variable física, por ejemplo, es la masa. Si yo les digo que una persona tiene una masa de 60 kilogramos, la unidad de medida es kilogramo. Bien, lo que está entre paréntesis, que yo siempre les digo que tienen que colocarlo, eso es la unidad de medida. Bien, otra, no sé, tiempo, 30 minutos. La variable física es tiempo. La unidad de medida es minuto, hora, día, año, mes. Eso sería la unidad de medida. ¿Cómo se hace el proceso de medir? Por ejemplo, si yo les digo que supongamos que el largo del patio del colegio fuesen 30 metros, estoy diciendo algo. ¿Qué significan 30 metros? Hay algo que vamos a ver más adelante dentro de la presentación que se define como un metro. Espero que se vea en la cámara. Como desde aquí de la punta del dedo hasta acá, si yo extiendo así, más o menos se calcula que eso sería como un metro. Cuando yo digo que el largo del patio son 30 metros, significa que yo estoy diciendo que son 30 veces ese patrón común, ¿bien? O ese patrón estándar. Entonces, ¿cómo yo podría crear una unidad de medida? La forma de crear una unidad de medida o el proceso para medir es comparar. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un pendrive y si yo dijera, ¿cuánto mide mi mano? Yo podría tomar una regla o también podría hacer esto. Poner una, dos, 3. Mi mano mide aproximadamente 3 pendrive. Es decir, aquí tengo un patrón con el cual yo comparo un largo en comparación a este patrón. Bien, cuando yo digo que mi mano mide 3 pendrives de largo, significa que es 3 veces este patrón estándar. La forma de crear una unidad de medida es justamente ese, fijar un patrón, estándar para poder hacer una medición. Entonces, existen diferentes formas de medir o sistemas de medición que se llama normalmente el sistema métrico decimal y el sistema del MKS. Ahora, ¿dónde surge esto? Les voy a leer. El sistema internacional. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de patrones para magnitudes fundamentales. El sistema que se ingresó recibe el nombre de sistema internacional. ¿Por qué recibe el nombre de sistema internacional? Porque de hecho el nombre mismo lo dice, que es un sistema que se ocupa a lo largo del mundo. Bien, ¿por qué? Antes del año de 1960, algunos países medían, por ejemplo, las distancias en pies, otros medían longitudes en pulgadas. Cada país tenía como diferentes formas de hacer mediciones, lo cual generaba un gran problema, porque como cada país tenía su forma de medir, cuando ocurrió todo el proceso de la globalización, en que ya los países no estaban totalmente aislados, sino que los países empezaban a interaccionar entre sí, y las personas que vivían en esos países interaccionaban entre sí, la gente no se entendía. Bien, no nos podíamos entender, como cada país tenía su forma de medir, no nos podíamos entender bien. Entonces surge esta necesidad de poder estandarizarlo. Bien, colocar un estándar común para así poder entender cómo nos estamos midiendo, cómo estamos haciendo los cálculos, etcétera. Sigo. También existen magnitudes derivadas o compuestas que se obtienen a partir de las fundamentales por medio de ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, el área es una derivada de la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que se llama magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el largo es una magnitud fundamental. Si yo digo que algo mide 10 metros de largo, estoy diciendo solo metro, ¿bien? Pero si yo digo, por ejemplo, el área, por ejemplo, de una cancha serían 15 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque yo calculé lado por lado. Eso significa metro por metro, metro cuadrado. Estoy haciendo una operación con magnitud fundamental. Bien, la velocidad, por ejemplo, si yo digo que el bus en la carretera va a 100 kilómetros por hora, eso es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo kilómetro, que viene a decir longitud, distancia recorrida, dividido hora.
que eso sería tiempo. Entonces estamos haciendo una relación entre magnitudes fundamentales. Entonces, ¿qué es una unidad de medida? La definición es la siguiente, y esta definición sí que quiero que ustedes se la aprendan. ¿Qué es una unidad de medida? Es una convención. Como ya les dije, cada país tenía su forma de medir. Entonces, ¿qué es una unidad de medida? Es que un grupo de científicos, que en el año de 1960, se pusieron de acuerdo para decir, ya, supongamos, esto es un metro, supongamos. Entonces vamos a decir que desde ahora en adelante, este largo es un metro. Bien, es una convención, es un acuerdo que se tomó, y es una convención tomada por la comunidad científica para ordenar ciertas magnitudes físicas, como el tiempo, la masa, la longitud, etcétera, mediante un patrón de medición. Bien, en Francia hay un museo donde se tiene un patrón para la masa. Bien, un kilogramo es un patrón común que era una aleación de iridio con no sé qué cosa, es una masa. Entonces se dice, si algo tiene 50 kilogramos de masa, significa que es 50 veces ese patrón común. Bien, les voy a poner el mapa mundi. ¿Por qué? El sistema internacional, voy a poner otro mapa mundi que se ve mucho más bonito. El sistema internacional fue respetado por absolutamente o prácticamente todos los países, excepto 3 países. Uno de esos países son los que yo voy a marcar aquí, que están en gris. Estados Unidos es uno de los países que no respetó el acuerdo, o sea, que no se quiso apegar a la normativa. Nosotros, por ejemplo, en el sistema internacional, medimos la distancia entre ciudades en kilómetros. Los estadounidenses lo miden en millas. Nosotros la altura la medimos en metros. Ellos la miden en pies de altura. Bien, la temperatura nosotros la medimos en grados Celsius y ellos la miden en grados Fahrenheit. Y es porque simplemente no se quisieron apegar a la normativa. Acá, un país africano, que voy a poner en el mapa mundi, que es Liberia. Este país tampoco se quiso apegar a la normativa. Y un país de Asia, que es, no sé pronunciar eso, Myanmar, tampoco se quisieron apegar a la normativa. Ellos porque simplemente no tomaron el acuerdo. Ahora, antes de seguir, ¿por qué creemos o por qué creen ustedes que se genera esta necesidad de poder ordenar? En Chile tenemos la fama de que ingenieros han construido puentes que se han caído. ¿Por qué se genera eso? Porque no hay un correcto acuerdo en cómo se hicieron las mediciones para construir el puente. Y hay muchas construcciones, sobre todo en esta de la arquitectura, que uno se pasa 1 milímetro y significa que todo un puente se te cae, que todo un edificio se te cae. Y eso es lo que generó esa necesidad. Por ejemplo, cuando se trataba de hacer equipos de trabajo, como algunas veces algunas personas venían de países distintos, como no había ese acuerdo, cada persona empezaba a medir a su forma y eso generaba un gran desastre. Las unidades fundamentales que nosotros vamos a trabajar son temperatura, tiempo, longitud, masa y cantidad de sustancia. La que a mí me interesa que ustedes van a tener que aprenderse para la unidad del movimiento en general y para este año son las unidades que son de tiempo, longitud y masa. Aquí también falta uno que yo les puse en clase antes que empezara todo esto, que era la cantidad de luz o la intensidad lumínica que se mide en candela. Bien, lo que ustedes la cantidad de sustancia que se mide en moles es algo que ustedes van a tener que aprender en química. Bien, yo no me voy a meter con esto. Entonces, una de las cosas que va a pasar y que ha pasado es que las definiciones de lo que nosotros vamos a entender por un metro a lo largo del tiempo han ido evolucionando, han ido cambiando. ¿Por qué? Porque los métodos tecnológicos o los avances tecnológicos que nos permiten medir cosas han ido aumentando y han ido perfeccionándose. Bien, una de las características que, por ejemplo, tiene la física y en general la ciencia es que las definiciones de las cosas son una. Lo que puede pasar con esas definiciones es que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero no es como, por ejemplo, en humanidades que si yo digo una definición cualquiera, puede salir, por ejemplo, alguien diciendo según tal autor se define este concepto bajo este paradigma o según este otro autor se define este concepto de esta otra forma. En ciencias no. La definición es una. La definición puede cambiar, pero la definición siempre tiene que ser una. Porque en ciencias, como estamos hablando de ciencias exactas, para que sean exactas tenemos que tener un lenguaje común. Bien, esto es un pequeño ejemplo que no me voy a poner a leer ahora. Son ejemplos de cómo las definiciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Bien, la magnitud es derivada, aquí le estoy poniendo otro ejemplo. El volumen, si yo digo que una piscina tiene una capacidad de 10.000 metros cúbicos de agua, eso sería una magnitud derivada, porque metros cúbicos sería metro
profundidad, metro, largo, metro, ancho. O sea, metro por metro por metro, entonces tengo metro al cubo. Bien, la velocidad, como les dije, en el sistema internacional no se mide en kilómetros por hora, sino que se mide en metros por segundo. Estoy comparando distancia o largo con tiempo. Bien. Ahora, para poder hacer la suma y resta o las operaciones matemáticas con las unidades de medida, esto es algo que nosotros ya vimos. Por ejemplo, si yo les digo, voy a sumar 0 metros más 0,5 metros más 3 metros, eso me da 3,5 metros. Porque aquí todas las unidades de medida están en metro, metro y metro. Pero yo no puedo hacer esto que sumar 0 metros más 50 centímetros más 3 metros. ¿Por qué? Porque esta centímetro no calza con las unidades de medida que están en metros. O pasamos los centímetros a metros o los metros a centímetros. Bien. Ya. Estas equivalencias yo las doy como ejemplo. Estas equivalencias como ejemplo, yo no las di antes porque yo supuse que son cosas que ustedes ya tendrán que saber. Es decir, por ejemplo, que un metro tiene 100 centímetros, porque ahí en el nombre centímetro es de 100. Que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos. Son cosas que ustedes ya tendrían que saber. Y a partir de eso, en esta misma presentación les dejo algunos ejercicios, por ejemplo, que tienen que pasar un día a segundo, un año a segundo, una década a minutos. En cuanto a lo que es el tiempo, quiero que hagan el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes en una guía o en sus cuadernos pasen sus edades, la edad que ustedes tienen, a segundos. Quiero que sean lo más exactos posible. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo nací el 14 de enero. Bien, entonces yo tengo 27 años, mi edad en años, y desde el 14 de enero hasta ahora que estamos en abril, enero, marzo, abril, han pasado 2 meses. También quiero que cuenten, si es posible, la cantidad de días. Bien, la cantidad de días, la semana, los meses. Yo nací a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Quiero que hasta puedan ser lo más rigurosos hasta con la hora en que nacieron. Que vayan contando cada segundo que han vivido en sus vidas. Es un ejercicio que es largo, pero es bastante entretenido. Por favor, háganlo. Y también les dejé una guía que es crear unidades de medida. Como ustedes están en cuarentena, todos estamos en cuarentena, para poder matar el tiempo en la cuarentena les dejé esta guía de trabajo. Esta guía de trabajo van a tener que crear una unidad de medida y van a tener que medir cosas que hay en la casa. Tienen que medir su altura, tienen que medir el largo de una de sus manos. Cuando yo pongo persona 1, persona 2, para ser exacto, es que alguna persona que también esté viviendo con ustedes. Mídanle un pie a una de la persona 1, la medición del largo de la persona 1 y la persona 2. Medición de objetos. Midan el largo del control remoto, el alto de un vaso de la cocina, etcétera, etcétera. Recuerden, aquí les voy a pedir que me calculen, por ejemplo, el área de la puerta de la pieza. El área de un rectángulo o de un cuadrado siempre en general va a ser el lado por el lado. Por lo cual, ustedes van a tener que medir el ancho de la puerta, el alto de la puerta, y con esos dos valores los van a multiplicar. Bien. Van a también tener que hacer lo mismo en la medición de las casas, perdón, de la casa. Van a medir el ancho del comedor, el largo del comedor y van a calcular el área del comedor. El ancho de la pieza, de sus piezas, el largo de su pieza y el área que tiene su pieza. Bien. La única condición que yo voy a poner para la realización de esta actividad es que el patrón de medida no puede ser ni una wincha, ni una regla, ni nada que tenga graduación. Me explico. Recién yo hice el ejemplo de que me medí el largo de la mano. Bien, entonces, donde dice patrón de medida, en la guía también sale esto, donde dice patrón de medida, ustedes colocan qué patrón están usando. Por ejemplo, en este caso es el pendrive. Yo voy a poner aquí, en la guía le voy a poner pendrive. Y mi mano derecha. Tomo mi mano derecha y coloco 1, 2, 3. Por lo tanto, en ese espacio, en este espacio que está acá, ustedes van a poner, por ejemplo, si una de mis manos, 3, aquí en este espacio voy a poner el número 3, y en lo que está entre medio de estos paréntesis es la unidad de medida. Entonces yo voy a poner 3 y aquí pendrive. Bien. Por ejemplo, para medir el ancho del comedor, en vez de ocupar el pendrive, voy a ocupar no sé, la escoba. Una escoba. Entonces el patrón de medida ustedes van a poner escoba. El ancho del comedor, supongamos que les dio 4 escobas. No, perdón, muy poco. Les dio 14 escobas. Ponen 14, acá escobas,
El largo del comedor les dio 20 escobas. 20 escobas. El área del comedor se obtiene calculando el ancho por el largo. Supongamos que voy a inventar cualquier número. Les dio 800 escobas. Como multipliqué escobas con escoba, aquí tienen que poner escobas al cuadrado. Serían 800 escobas al cuadrado. Bien, es una actividad bastante entretenida. Esa es la actividad que lo hubiésemos hecho en el colegio. Pero bueno, eso. Entonces, en resumen, ¿qué es una unidad de medida? Es un acuerdo tomado por la comunidad científica para poder medir cosas. ¿Cómo se hace el proceso de medir? Es comparar un patrón, en este caso yo usé el pendrive, un patrón estándar en comparación a lo que van a estar midiendo. Quiero usar otra cosa. Supongamos que voy a usar el celular. Aquí tengo un celular y si yo hago esto, si se fijan, no llego ni siquiera a la mitad del otro celular. Ustedes pueden estimar fracciones. Yo puedo decir, por ejemplo, un celular, 3. 1,3 celulares. También pueden hacer eso al hacer la actividad de medir lo que le estoy pidiendo que midan. Eso, cualquier duda, me escriben a mi correo